y vamos a aprovechar para subir nuestra presentación de geografía. Por suerte, la primera parte, al menos los primeros 15 minutos, ya lo habíamos visto, que era el concepto de hidrografía, que es una cuenca, la distribución de las aguas. No se olvide que 97% de las aguas del planeta son saladas, el 3% son dulces. Bien. Analice la siguiente imagen nuevamente. Concéntrese en la parte de la derecha que dice 3%. A ver todos, concéntrese en ese 3%. Ese 3% a su vez, ¿cómo se distribuye? Mire. Vamos a hacer lo siguiente. Ya vio la distribución. Ya. A partir de ahora, vamos a trabajar con este 3% de las aguas como si fuera nuestro nuevo 100%. No sé si me entiende. Mire. Profe, pero eso está mal. Si ponemos 100%, la suma saldría 197. No, no, no. El 97% de todas las aguas del mundo son saladas. El 3% son dulces. ¿Correcto? Ya. Ese 3% ahora se convierte en nuestro 100% de aguas dulces. O sea, del 100% de las aguas dulces del planeta, las que nosotros podemos tomar, la mayor parte, como dijimos, ¿por qué no se puede tomar directamente? Y mire, es 69%. 69% no se puede tomar. ¿Recuerda por qué? Si es dulce, ¿qué impedimento presenta? Y claro, la respuesta tiene que ver con el estado de la materia, porque encuentra en estado sólido, ¿no? Como dice Anthony, está hielito, y es verdad. Pero eh, utilizando el lenguaje de Donald Trump, diríamos, profesor, pero eso es positivo, pues, porque el cambio climático acelera el deshielo de los casquetes polares y convierte el agua de estado sólido a estado líquido. Y en estado líquido sí lo podemos tomar. El problema es que cuando los glaciares se deshielan, no son almacenados en un gran reservorio para que años o décadas después puedan ser utilizadas, sino que lastimosamente se va directo al mar, como dice Diego, ¿no? Y en el mar pasan de agua dulce a ser agua ¿qué? Salada. Entonces, y con el problema subsiguiente que es la elevación del nivel del mar. A ver, los que tienen buena memoria. En uno de los informes que vimos la semana pasada sobre el cambio climático, había un reporte sobre la NASA que decía que en los últimos 23 años el nivel del mar se había elevado. ¿Recuerda cuántos centímetros? En los últimos 23 años, correcto, Carly y Jesse, 8 centímetros. 8 centímetros, correcto, Estefano, 8 centímetros. Ya, imagínense pues proyectar eso al 2100. ¿Cuánto se incrementará? Pero jóvenes, a 69 le falta 31 para ser 100. Ese 31% también presenta un problema. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ese 31%, si bien es cierto se encuentra en estado líquido, presenta un problema. ¿Cuál es? Es su acceso. Es agua dulce y se encuentra en estado líquido, sí, pero se encuentra a 10, 15, 20, 30, 40 metros de profundidad. Claro, alguien dirá, profesor, pero es sencillo. Hacemos un pozo, perforamos el suelo, avanzamos por el subsuelo, llegamos a la fuente de agua y la sacamos. Ya, pero para sacar el agua a 20, 30 metros de profundidad, usted requiere, por ejemplo, de una máquina llamada motobomba. Para perforar, usted requiere un gran taladro, requiere ingenieros, requiere tecnología. O sea, lo que voy es,
Mientras usted más gaste, más emplee tecnología, el costo de ese litro de agua que va a ser sacada será mayor o será menor. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasará con el precio de ese metro cúbico de agua? ¿Será mayor o será menor? Será mayor. ¿Y ello qué implicaría? Que importantes sectores de la población no puedan, ¿qué? Acceder a ella. ¿Por qué razón? Por razones de capacidad adquisitiva. No tendrían el dinero para comprarla. Fíjese lo que pasa en Lima Metropolitana. El agua que, por ejemplo, escurre por su caño, que escurre por su ducha, no es agua que provenga del mar. Es agua que proviene del río Rímac. Río que, masa de agua que ya se encuentra en estado líquido. Y como río que es, pertenece al grupo de aguas dulces. O sea, los ríos y también los lagos son las fuentes de agua que nos permiten un fácil acceso. El problema es que ríos más lagos solamente, ¿cuánto vienen a ser? El 1%. O sea, el 1% del 3%. Es poca la cantidad de agua dulce de fácil acceso, como ríos y lagos, que existen en el total. Ese es uno de los problemas. Bien, ¿qué es una vertiente? En sencillo, una vertiente, jóvenes, es un conjunto de cuencas. Ah, ya, conjunto de cuencas. ¿Y qué es una cuenca? Una cuenca es un territorio drenado por un río principal y sus afluentes. Como ya se había explicado, acá tenemos un territorio, mire. Este territorio que usted ve aquí es ejemplo de una cuenca. ¿Por qué, profesor? Si acá dice, para comenzar, profesor, acá no dice cuencas en ninguna parte. Es verdad, no dice cuenca, pero cuenca es sinónimo ¿de qué? De unidad hidrográfica. Donde usted vea que dice unidad hidrográfica, ¿ya? Su mente debe pensar de frente. ¿En qué? En cuencas. Ahí está. Entonces, vayamos con la nueva definición. Conjunto de cuencas cuyos ríos drenan a un punto en común o que desembocan en un mismo mar y en ocasiones en un mismo lago. Profe, de nuevo, ni es. Estas son las cuencas, como le decía. Cuencas. ¿Qué es una cuenca? Son espacios limitados por líneas divisorias de aguas. Usted que tiene vista del con, nota en este gráfico cuáles son estas líneas divisorias. Sí, profesor, aquí veo unas rayas blancas entrecortadas. Ya. Estas corresponden a qué en realidad? Corresponden a las cadenas de montañas. Son las elevaciones, las cadenas de montañas, las que como si fueran paredes, van a separar un territorio de otro, tanto de costado como en la parte superior. No se olvide. ¿Cómo se les llama? Divisoria de aguas. En latín está en la parte superior, divortium aquarium. Divisoria de aguas. Ya, todo este espacio que hemos cercado, bueno, en realidad que las montañas han cercado, todo esto es una cuenca. O sea, es un territorio, una superficie. Donde, y aquí cambiamos de color, donde un río principal, que sería esta línea, mire, un río principal drena las aguas hacia un desfogue, por lo general, el mar. En el dibujo que tenemos, nuestro río desemboca en delta, ¿no? Ahí vamos a marcar. Pero es un río principal. Ya, entonces ya sabe. Lo de azul es el río principal. Y lo que ya está de celeste, ¿qué cosa vendría a ser? Son los ríos secundarios, los ríos tributarios, los ríos afluentes. Entonces, jóvenes, una primera idea. Los ríos afluentes, ¿qué característica tienen? Eh, ¿Entregan agua o retiran agua del río principal? Los afluentes entregan agua. No se olvide, un afluente es el que da aguas.
Y hay algunos ríos, como le dije también, que hacen lo inverso. Que en una parte del río principal derivan el agua hacia otra zona. Cambiamos de color y vamos a poner un color morado, ¿qué le parece? Los ríos que más bien retiran agua de otra masa, en este caso un río, puede ser también un lago, estos más bien se llamarán como ríos ¿qué? Efluentes. Los ríos efluentes, en vez de entregar aguas, ¿qué es lo que hacen? Drenan, restan. O, escucha esta palabrita, desaguan. Los ríos efluentes desaguan al río o lago principal. Me adelanto a un tema que pensaba mencionarlo recién de acá a 20 minutos. Jóvenes, los siguientes ríos, Ramis, Suches, Coata, son ríos que en Puno desembocan en el lago Titicaca. Repito, son ríos que desembocan en el lago Titicaca. Si estos ríos desembocan en el lago Titicaca, ¿serán qué tipo de ríos? ¿Afluentes o efluentes del lago Titicaca? ¿Qué dice usted? ¿El Ramis, el Coata, el Suches? Recuerde, son ríos que desembocan en el lago Titicaca. ¿Son ríos afluentes o efluentes del lago Titicaca? A ver, no se olvide, jóvenes, son ríos afluentes. Porque si digo que desembocan en el lago, ¿qué están haciendo al desembocar? Cuando un río desemboca en algún lugar, ¿le está agregando agua o le está restando agua a esa masa? Le está aumentando, le está descargando. Entonces, claro, si está agregando, si le está dando agua al lago Titicaca, no sería un río efluente, ¿sí o no? Sería un río afluente. ¿Ah? Sería un río afluente. Muy bien, ya se dio cuenta. Ah, sí, profesor, me equivoqué. Ya no hay problema. Ya, por último, si se va a equivocar, que sea en el chat y no en el examen. Entonces no se olvide, el río Ramis, el río Suches, el río Coata son afluentes del lago Titicaca. Pero ese lago Titicaca, como veremos en un mapa después, tiene un desfogue, tiene un drenaje. Porque si el lago Titicaca no tuviese una salida, ocurriría lo mismo que pasa en una piscina. Jóvenes, ¿qué pasa si en una piscina hay 4 entradas de agua? 4 mangueras van hacia una piscina. ¿Qué pasará si las 4 mangueras, si las 4 llaves están abiertas? ¿Qué pasaría con la piscina? Claro, profesor. Lo que ocurriría es que la piscina se desborda y genere una inundación. Claro, muy bien. Lo mismo pasaría con el lago Titicaca. Si solamente hubiese entrada de agua, el lago Titicaca se desbordaría, inundada la ciudad de Puno y otros pueblos aledaños. Pero ¿qué ocurre? Así como entra agua al lago Titicaca, también sale agua. Ah, profesor, entonces el lago Titicaca tiene un efluente, sí. Nuestro lago Titicaca tiene un único efluente. Muy bien, Renzo. Su propio nombre lo delata. Se llama río Desaguadero, del cual hablaremos y veremos un videito de 2 a 3 minutos acerca de dónde termina el desaguadero. Le adelanto, el río Desaguadero, si bien es cierto, nace en Perú, luego sirve de frontera con Bolivia, aguas más abajo, entra a territorio boliviano. Y es en Bolivia donde culmina. Veremos en el video cómo culmina después. Entonces ya está clara la diferencia. Río afluente es un río tributario, es un río secundario que da aguas a un río principal. Río efluente, un río que retira aguas. Partes de un río naciente, por lo general un nevado. Desembocadura, puede ser el mar, un lago o hasta un río, donde termina el río. Curso, curso es el recorrido. Curso se refiere a lo que mide el río. Curso es la longitud. ¿Ah? A ver si me está entendiendo. Si curso es longitud, ¿cuál es el río de mayor curso en América del Norte? A ver, ¿qué dice?
Si curso significa longitud, ¿cuál es el río de mayor curso en América del Norte? Es netamente estadounidense. Muy bien. El Mississippi. Estamos bien, ¿ah? Tienen buena cultura general. Mississippi. A ver, otra. Me he entusiasmado. ¿Y cuál será el río de mayor curso en África? El río de mayor curso en África. Correcto, es el Nilo. Dos buenas. A la tercera, a ver. ¿Y en Asia, el de mayor curso? Muy bien, hasta chinos saben. El Yangtze, ¿no? El Yangtze, también llamado Río Azul. Profe, ¿no es Yangtze-Kiang? También se le puede llamar Yangtze-Kiang. Pero con Yangtze es suficiente. Esta sí es más complicada, jóvenes. Vamos a ver cómo le va. La respuesta no es Danubio, ¿eh? ¿Cuál es el río de mayor curso en Europa? No es el Danubio. El Danubio es el segundo. O en todo caso, si la pregunta hubiese sido, ¿cuál es el río de mayor curso en Europa Occidental? ¿Central? ¿Europa Central, Occidental? Sería Danubio. Muy bien, Anthony Renzo. Luciana, es el río Volga, que recorre Rusia. O sea que Rusia es grande, por eso. La más fácil de todas. ¿Cuál es el río de mayor curso en Sudamérica? Y a la vez a nivel mundial. Porque ese río no solamente es el más largo de América del Sur, es el más largo del mundo. Ese es nuestro río Amazonas. Pero de una vez lanzo la siguiente idea para debatir después. ¿Usted ha visto alguna vez algún texto, enciclopedia, libro, diccionario, donde aparezca el río Nilo como el más largo y recién en segundo lugar el Amazonas? No digo que usted crea eso, digo si usted ha visto algún texto que afirme eso, que el primer puesto sea el Nilo y segundo el Amazonas. Diego dice que nunca ha visto un libro que diga eso. ¿Ya? Sí, es probable que no haya llegado a nuestras manos un texto que diga eso. Además, alguien diría, profesor, pero es imposible porque eso sería un error. Ah, ya. A ver, como ustedes son de otra generación, asumo que los textos a los cuales ustedes han acudido son textos, pues, de este siglo, ¿no? Y sí, pues, en este siglo como que ya existe mayor, mm, mayor acuerdo, ¿no? Acerca de qué río es el más largo. Pero le diré, yo hasta ahora tengo una enciclopedia que me regaló mi padre, de la editorial eh, Salvat I de Barcelona, España, editado en el año 86, sí, del siglo pasado, 1986, donde aparece en el cuadro, primer puesto Nilo, segundo Amazonas. Y así verá también que hay en otros libros más, ¿ah? Pero son la minoría. ¿Por qué existen textos que dicen que primero es el Amazonas y otros que dicen que es el Nilo? ¿Saben con qué tiene que ver? Con el hecho desde dónde se mide el Amazonas. Si usted mide al Amazonas desde que se llama Amazonas en Loreto, le diré que el Nilo es más largo. Uy, profesor, entonces perdimos. Es el Nilo. Ya, pero luego usted se puede hacer una pregunta muy sencilla que dice más o menos así. Ya está bien, el río Amazonas se llama así desde Loreto, pero ¿las aguas de dónde vienen? Y usted dice, ah, profesor, yo sé que el río Amazonas viene de la unión de dos ríos, de la confluencia de dos ríos, el Ucayali y el Marañón. Entonces hay que seguir la ruta del más largo, el Ucayali. Y luego se hace otra pregunta más. ¿Cuál? ¿Y el río Ucayali de dónde viene? Y nos respondemos, de la unión de dos ríos, el Tambo y el Urubamba. ¿Y el Tambo de dónde viene? De la unión de dos ríos más, el N y el Perené, que le suena, especialmente el N. ¿Y el N, profesor, de dónde viene? De la unión de dos ríos más, del Mantaro y el Apurímac. Y con esto termino, no quiero cansarlos. Profe, ya. ¿Y el Apurímac de dónde viene? Viene del departamento de Arequipa.
Entonces, es como preguntarse, ¿dónde se formó el primer chorrito de agua que formó al Amazonas? Y ese primer chorrito de agua, entonces, ¿en qué departamento, en qué región del Perú se encuentra? No está en Loreto. El origen se encuentra en Arequipa. Profe, pero Arequipa no es selva. Claro que no es selva. Pero de ahí procede la primera molécula de agua que luego va a formar al Gran Amazonas, nace del deshielo de un nevado arequipeño. A ver, ¿quién escribe el nombre de ese nevado? Puede guiarse en su boletín, porque está en su boletín, por si acaso. Y me imagino, siendo día sábado ya, bien subrayado. No es uno de los nevados más famosos del Perú. Uno cuando habla de nevados piensa en el Alpamayo, en el Huascarán, en el Coropuna, en el Ausangate, en el Guandoy, en el Yerupajá. Correcto, Anthony. Nace en una quebrada de ese nevado. La quebrada se llama Apacheta y el nevado, como dice Ross, se llama Quehuisha. O sea, nevado Quehuisha, en ese nevado, la quebrada Apacheta. ¿Qué región del Perú? Arequipa. Se forma ahí una corriente de agua que luego se llama Purímac y por el enlace que le he explicado hace un momento, de unión con ríos y ríos, ya en Loreto pasa a llamarse ¿qué? Amazonas. Miren, todo lo que hay que explicar para eh, sustentar por qué decimos que el río Amazonas es el más largo. Es el más largo tomando su naciente más lejana. Bien, creo que ya quedó claro que es curso, jóvenes, no se va a olvidar que es curso de la longitud. ¿Y qué cosa es caudal? Caudal, jóvenes, es la cantidad de agua, el volumen de agua que carga un río. Es un gran volumen, diremos que es un río caudaloso, muy caudaloso, y permite la navegación de grandes barcos. Ejemplo, ¿usted ha visto imágenes del río que pasa por Londres? Sí, muy cerca del Palacio de Buckingham, pasa por debajo del famoso puente de Londres, y desde esa zona se puede visualizar el famoso reloj, el Big Ben. ¿Usted ha visto imágenes de Londres? Ya siempre aparecen en postales de Londres un río con embarcaciones de regular tamaño. ¿Cómo se llama ese río que pasa por Londres? No se olvide que el que pasa por París se llama Sena, el que pasa por Nueva York se llama Hudson, y este que pasa por Londres, ¿recuerda el nombre? Ya yo lo escribo, no se preocupe. Ah, ya. Ya, ahí va. El río se llama Támesis. Es el río que pasa por Londres. Si el río Támesis puede sostener grandes embarcaciones, es porque presenta gran caudal. Ahora vayamos a la contraparte. ¿Usted alguna vez en alguna parte del río Rímac ha visto un barco? ¿Hay barcos que naveguen sobre el río Rímac? ¿Qué dicen? Claro, no dice de papel, profe. Sí, pues, ¿no? Lo mucho de papel. O por ahí alguien se lanza con su llanta, ¿no? Pero más que una llanta no va a levantar jóvenes, ¿ah? Por ahí de repente una canoa mal hecha. O un tronco, ¿no? Con la llanta, pero un crucero. No, pues imposible, profe. El crucero no se movería nada. Si el río Rímac ni agua tiene a veces. Es verdad. A eso me refiero. Nuestro río Rímac es un río de poco caudal. Por tanto, no permite una navegación importante. En realidad, los ríos de la vertiente del Pacífico no son caudalosos. Aunque existe uno, solamente uno, que sí es navegable y con embarcaciones de regular tamaño. ¿Cuál es el único río de la vertiente del Pacífico que sí es navegable? No, de la vertiente del Pacífico.
Porque en la vertiente del Amazonas sí hay varios, pues. Correcto, Mariel, es el Tumbes. Hay imágenes de justamente los manglares de Tumbes donde se ven embarcaciones que sostienen a 10, 15, 20 personas. Sigamos. Entonces ya sabe, caudal, ¿qué cosa es? No se olvide. Caudal es el volumen de agua. Ya está. ¿Qué es el cauce? Cauce es la cavidad por donde discurren las aguas del río. Otro nombre, lecho. Y el régimen, que puede ser regular o irregular. ¿Qué cosa es? Es la variación del caudal entre verano e invierno. Si un río, por si acaso, sea el río que sea, en verano, por las lluvias, tiene mayor caudal. Y en invierno es menor. Entonces, profesor, ¿todos los ríos son irregulares? No. Por ejemplo, los ríos amazónicos, entre verano e invierno, no desciende mucho el caudal. Como conserva buena parte del caudal, decimos que el régimen es regular. En cambio, ¿podemos decir lo mismo de nuestro río Rímac? El río Rímac, que de por sí ya tiene poca agua, ¿conserva esa cantidad de agua todo el año? Y la respuesta es no. Jóvenes, ¿en qué estación el río Rímac tiene más agua? ¿Verano o invierno? ¿Qué dice? ¿Verano o invierno? Nuestro río Rímac. Todos hemos cruzado el río Rímac, creo, alguna vez, ¿no? No, no se olvide. El río Rímac tiene mayor volumen de aguas en verano. Por eso es que en verano hay más huaicos, hay más desbordes, si se recuerda. Recuerden, noticias como desbordes, huaicos, son enero, febrero, marzo, porque coincide con el verano. Profe, pero ¿de qué lluvias habla si acá en Lima no llueve? ¿Me entiendo? Acá en Lima no llueve. Sí, pero Lima es costa, pues jóvenes. Cuando usted ve al río Rímac aquí en Lima, correcto, está viendo el río Rímac en la última parte. Recuerda que el río Rímac viene de la sierra. Es en la sierra donde recibe la lluvia. Y usted lo que observa acá en Lima y es la mayor carga de agua. Ahora más bien puede entender por qué los antiguos peruanos no le llamaban al río Rímac hablador. Recuerde que Rímac es una palabra que está en quechua, que traducida al español significa hablador, que habla. Rímac significa que habla. Por eso es que existe, por ejemplo, una región o departamento que se llama Apurímac. Sí, Apurímac. Profe, Apurímac es como hablar de, ¿qué pasa? A ver. Por eso es que hablamos de Apurímac. ¿Qué es Apurímac? Es, por ejemplo, usted sabe, Apurímac, Apu significa señor, ¿ya? Apu significa, por ejemplo, cerro, y rima que habla. Apurímac significa más o menos cerro que habla, señor que habla. ¿Ya? Y dígame, a ver, este carácter hablador, ¿a qué se deberá? A ver, razone, piense conmigo. ¿A qué se refieren como río hablador? A ver, trate de encontrar alguna razón. Río hablador. ¿A qué se referirá? A ver, recuerdo cuando usted ha cruzado peatonalmente un puente sobre el río Rímac. ¿Habla el río realmente? Y diremos que en sentido figurado sí habla. Profe, a ver, ¿qué cosa escucho? Escucha, especialmente en verano, que las aguas del río golpean las rocas que están en las laderas de las riberas. Ya, a ese rugido, los antiguos peruanos lo interpretaban como que el río estaba hablando. Ahora bien, ¿qué pasa en época de invierno? ¿Nuestro río sigue hablando? Ya no,
Más bien nuestro río Rímac en invierno pasa a modo mudo. ¿Por qué? Porque el río Rímac tiene menor cantidad de agua. Y eso usted lo puede notar. Usted cruza el río Rímac en meses de junio, julio, agosto, septiembre, mira debajo del puente y dice, ¿qué pasó con el río? Ha desaparecido. Y se fija muy bien y el río Rímac está en una esquinita. La mayor parte del cauce está seco. Es más, hay ríos de la vertiente del Pacífico donde no hay ni una sola gota de agua en invierno. Y eso hace confiar a la gente porque dice, si el cauce está seco y mi casa culmina en la ladera, recuerde que hay familias, hay personas que dicen, se puede aprovechar. Puedo extender mi casa usando el cauce seco del río. Si no, puedo sembrar, tengo mi chacrita o crío chanchos en esa parte. Bueno, interesante. Pero, ¿qué pasará en los meses de verano? ¿Esa zona que estaba seca seguirá seca? Y claro, dice, profe, ya no. Viene el río nuevamente que estaba retardado y se lleva todas esas construcciones. Eso es lo que suele ocurrir en muchas cuencas. Bien, vamos a pasar ahora a las vertientes del Perú. Observe. Ya quiero que analice las siguientes cifras. Primero, por colores. El verde corresponde a la vertiente del Amazonas o Atlántico. El amarillo a la vertiente del Pacífico. Y el marrón a la hoya del Titicaca. Nosotros vivimos en la vertiente del Pacífico. Vamos a subrayar las cifras, ¿ya? De rojo primero. Vertiente del Atlántico. ¿Cuántas cuencas hay? 84. Uy, está muy grueso eso. Ya, ahora sí. Son 84 cuencas. ¿Cuántas hay en la vertiente del Pacífico? 62. Y en el Titicaca, 13. Esas son las cuencas. La suma da 159, mire. En el Perú en total hay 159 cuencas. La del Amazonas tiene 84. La del Pacífico 62. Y la del Titicaca solamente 13. Ese es el número de cuencas. Ahora hablemos de disponibilidad de agua. Está claro que es la vertiente del Amazonas la que tiene más agua. Pero mire, es aplastante la diferencia. La vertiente del Amazonas, la vertiente del Amazonas tiene el 97% de todas las aguas del Perú. Ahí lo pongo en naranja. La vertiente del Pacífico donde está Lima y donde vive la mayor parte de la población, solamente el 2%. Y la del Titicaca, ni uno siquiera, 0,56. Ahora analice el diagrama de barras que está a la derecha. Mire, en la vertiente del Pacífico sucede lo siguiente. Lo de amarillo es el porcentaje de población del Perú. En la vertiente del Pacífico habita el 66% del Perú y dispone solamente del 2% del agua nacional. Dice, profe, centralismo. Mucha gente para un territorio con poca agua. Y lo inverso ocurre aquí. En la vertiente del Amazonas, donde vive el 31% de la población, existe el 97% del agua del Perú. Y ya la cosa es más pareja aquí, en la del Titicaca, donde hay 3% de la población del Perú que se alimenta de menos del 1%. Bueno, ahí usted ve un gran problema, ¿no? La desigual distribución del recurso agua, del recurso hídrico. Vivimos en una zona donde hay poca agua. Y pensar que hay gente que en época de verano, en los domingos de febrero, todavía juega carnavales, ¿no? Viviendo en pleno desierto. Ahora vamos a hablar solamente de la vertiente del Pacífico, jóvenes. Primer río, de norte a sur, ¿ah? Ya, este río, jóvenes, nace en Ecuador. Acá lo dibujamos, nace en Ecuador.
llega al Perú y sirve de frontera con ese país. O sea, usted cruza el río y está en Ecuador. ¿Cómo se llama el río? Es el primer río que aparece. Ahí en la diapositiva. Es el río Zarumilla. Desemboca en Boca de Capones. Es el río más boreal, que está más al norte. Más importante que el Zarumilla. Observe, también nace en Ecuador con el nombre de Puyango. Entra al Perú y cambia de nombre. ¿Qué nombre? El que le conocemos nosotros, Tumbes. Único navegable. Y también, jóvenes, la forma como desemboca. ¿Recuerda cómo desemboca? En varios canales. Creo que usted ya recuerda cómo se llama ese tipo de desembocadura. A ver, los leo. ¿Cómo se llama esa desembocadura? Cuando un río desemboca en un solo canal, se dice que desemboca en estuario. Y cuando desemboca en varios canales, decimos que desemboca en delta. Ese es el río Tumbes. No, el tipo de desembocadura. En varios canales se llama delta. Los meandros son las curvas que se forman en la selva baja, ¿no? Generado por la pendiente llana, por la pendiente suave. Dejamos Tumbes y pasamos a Piura. Este río, piurano, nace también en Ecuador. El río entra al Perú, y aquí en el Perú, ¿cómo le llamamos? Chira. Aquí en la parte central de Piura, pasa por la ciudad de Sullana. Por eso es que a Sullana le llaman la perla del Chira. Y desemboca al norte de la bahía de Paita. Jóvenes, este es el segundo río más caudaloso de la vertiente. Primero es el Santa, pero es el de mayores crecidas, el de mayores desbordes. Principal ciudad castigada por los desbordes, Sullana. Ah, y en la cuenca del río Chira se ha construido el reservorio más grande del Perú. Lo subrayo. Reservorio más grande del Perú, Poechos, Piura, río Chira. Pasamos ahora a Lambayeque. El río de Lambayeque más importante no es la Leche, no es el Saña, es el río Chancay, que curiosamente no nace en Lambayeque, nace en Cajamarca. Lo dibujamos, jóvenes. Aquí va. Aquí está. Este río se llama Chancay. Cuando entra a Lambayeque, se divide en tres ríos, en tres efluentes. Por el sur, el río Reque. Por el centro, se llama Lambayeque. Y por el sur es un canal que viene en la época de los Moche. Es el canal Taimi. O si gusta lo vemos de norte a sur. Canal Taimi, Lambayeque, Reque. Pero el río principal se llama Chancay, ¿no? Río Chancay, ¿no? Pasamos ahora a La Libertad, pero el río más importante del norte de La Libertad tampoco es 100% liberteño. Al igual que el río Chancay, también nace en Cajamarca. Se llama río Jequetepeque. Y es en La Libertad, muy cerca a la desembocadura, que nos brinda la mayor producción de arroz. Es el valle más arrocero del Perú, Jequetepeque. Ahora, ahí usted nota una contrariedad. ¿Cuál es? ¿Usted ha visto fotos o videos de de qué cantidad de agua consumen los arrozales? Dígame, ¿es poca o mucha? La cantidad de agua que se utiliza para sembrar arroz. A ver qué dice. Claro, es mucha, es exagerada, diríamos, ¿no? Profesor, pero al costeño le encanta el arroz, pues, ¿no? Jóvenes, es día sábado. Me imagino que por mi culpa todavía no ha almorzado, pero en lo que va de la semana ha almorzado 5 veces. O sea, ha tenido ahí en su mesa 5 platos de segundo ya, de lunes a viernes. Dígame, de esos 5 segundos, ¿cuántos han llevado arroz? A ver cómo le ha ido en esta semana. Hagamos nuestra recapitulación de consumo de arroz. Y sí, ¿verdad, no? Como dice Jesse, profe, 5 de 5.
Aunque Luis y Estefano tienen una dieta más diversificada, ¿no? Se ve que también comen pasta y solamente papa. 2 de 5 está bien, ¿ah? Y yo les confieso, en mi caso es 5 de 5 también, ¿ah? Y es más, si cuento el día de hoy, sábado, más mañana, domingo, de repente sea 7 de 7. ¿Mm? Pero, ¿por qué les menciono esto? Para que más o menos puedan ustedes eh, tener la idea de por qué en la costa de la Libertad hay tanta producción de arroz, justamente para que ésta derive al consumo principalmente de los limeños y costeños en general. Profe, esa es la lógica, pues. Se supone que si la zona que más consume arroz en el Perú está en la costa, la producción tiene que estar en la costa. Es verdad. Pero, jóvenes, ¿acaso no existen en el Perú zonas donde exista gran cantidad de agua, desbordes de agua, que sean idóneas para el cultivo de arroz? Y usted dirá, profe, claro, lo vimos en el tema relieve peruano cuando vimos relieve de selva baja. Están los barrizales, las restingas también. ¿Y por qué no hasta las tahuampas? Pero precisamente los barrizales. Son zonas donde se siembra arroz y ahí no habría desperdicio de agua porque siempre llueve. ¿Saben por qué les menciono esto? Porque la verdad que para un extranjero sería bien extraño entendernos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre sembrar arroz en un desierto? Bueno, las explicaciones derivan de lo que he mencionado, ¿no? Uno, la costa consume mucho arroz. Y segundo, no aprovechamos zonas más ideales para el cultivo de arroz, que sería, por ejemplo, la selva baja. Bien, sigamos con nuestro periplo. Es como hacer un viaje por la carretera panamericana. Lo que vimos fue entonces, jóvenes, el río Jetepeque. Ahora vienen ríos de Ancash, de Lima y de Ica. De Ancash, ¿cuál es el más importante? Lo dibujo, el río Santa. Forma el callejón de Huaylas entre las cordilleras Blanca y Negra. En la parte norte, destroza la cordillera Negra y forma el cañón del Pato, donde funciona una hidroeléctrica. Y luego desemboca en territorio del norte de Ancash. Es el más caudaloso y por esa razón alimenta a 2 proyectos de irrigación, Chavimochic y Chinecas. En la región Lima usted puede ver un montón de ríos. Mire, Pativilca, Huaura, Chancay, Chillón, Rima, Lurín, Malacañete. De todos esos, ¿cuál es el más importante? Nuestro río Rímac. Es el que tiene más hidroeléctricas y forma la cuenca más poblada. Existe una obra de ingeniería que permite que nuestro río Rímac esté con respirador artificial. Jóvenes, si una persona finalmente es derivada en el hospital a una sala donde se realicen, por ejemplo, cuidados especiales, UCI, por ejemplo, y la persona, para que no se nos vaya, tenga que ser conectada a una máquina, a un respirador artificial, está claro que sí, lo desconectamos del respirador, ¿qué ocurriría con el paciente? Hay casos tan críticos donde la máquina es la que prácticamente va a determinar si la persona vive o no vive. Si desconectamos al paciente, se nos muere. Ya está, esa idea la entiendo claramente, ¿no? Ya. Eh, Jóvenes, nuestro río Rímac es como un paciente. Si fuera por su propia vitalidad, hace como 50 años que el río Rímac ya estaría muerto. Profe, ¿cómo es la muerte de un río? Que no tenga nada de agua. Profe, pero yo cuando cruzo el río Rímac veo que hay agua. ¿Saben por qué usted ve agua en el río Rímac? Porque hemos desarrollado un proyecto de ingeniería allá en la parte alta. ¿Cómo se llama? Como usted puede ver ahí, Marcapomacocha. Así se llama esta obra. Es un trasvase. Mire la palabra, trasvase. Profe, ¿qué es un trasvase? Se lo explico aquí. Todo limeño debe saber esto. En Junín, muy cerca del río Mantaro, hay una laguna
llamada justamente así, Marcapomacocha. La estoy marcando aquí de turquesa. No sé si la ve. Ahí está. Esta laguna se llama Marcapomacocha. Usted dice, profesor, pero está fácil, pues. Lo que haría yo es hacer un canal que comunique la laguna Marcapomacocha, que está en Junín, con nuestro río Rímac y suficiente. Sí, pero se olvida de algo, que Marcapomacocha está en una cuenca y el río Rímac está en otra. ¿Qué separa, recuerda, a una cuenca de otra? ¿Qué separa a una cuenca de otra cuenca? Profe, usted dijo que la divisoria de aguas, ya, ese es el término técnico. ¿Pero qué es una divisoria de aguas? Las cadenas de montañas. ¿Cómo se llama esta cadena de montañas que separa Lima de Junín? Se llama Cordillera Occidental, que pertenece a los Andes. Entonces, hay un problema, jóvenes. Hay una barrera, que es la cordillera, que no permite pasar directamente el agua de la laguna hacia el río Rímac. Entonces, usted como ingeniero, ¿qué haría? Una perforación. Eso es lo que se ha hecho. Se ha perforado, se ha perforado los Andes, las montañas en esa parte de la cordillera occidental, y por esta perforación, por este túnel, se traslada el agua de la laguna Marcapomacocha al río Rímac. Es por esa razón que el río Rímac todavía tiene agua. Bueno, dejemos al río Rímac y pasemos al río Ica. Río Ica nace en Huancavelica, meseta de Castrovirreina. Jóvenes, hasta ahí el río presenta agua. Ya en la parte baja, y lo voy a marcar así entrecortado, lo más probable es que usted se encuentre con un territorio totalmente seco. Jóvenes, analice estos tres conceptos. Escuche bien, lo escribo, ¿eh? Cuando un río, cuando un río tiene salida al mar, decimos que presenta cuenca exorreica. Ejemplo, el Rímac, el Amazonas, el Tumbes, el Zarumilla, el Santa. Exorreica, salida al océano. En cambio, si nos vamos al departamento de Puno, la región Puno, vemos que ríos como el Ramis, el Coata, el Ave, el Huancané, terminan en el lago Titicaca. No hay salida hacia el mar. Cuando tengamos ríos que no tengan salida al mar, estamos ante ríos de cuenca endorreica. Jóvenes, río Ica y otros más como el Caplina de Tacna o el Lurín de Lima no tienen cuenca ni exorreica ni endorreica. ¿Por qué, profesor? Porque estos ríos que deberían desembocar en el mar se secan antes de hacerlo. ¿Por qué se seca el río en la parte baja? Por evaporación, por filtración y a veces porque el ser humano desvía el curso del río para la irrigación de cultivos. O sea, se pierde por agricultura. Jóvenes, ¿me puede decir cómo se llama este tercer tipo de cuenca? De ríos como el Ica o el Caplina, que ya no terminan en el mar. Muy bien, Renzo. ¿Ah? Son ríos de cuenca reica. No se olvide esa palabra, arreica. La vertiente del Pacífico tenemos ríos de cuenca exorreica, la mayoría, y algunos de cuenca reica. El de condición más arreica es el río Ica. Por eso es que se desarrollan en este río algunos proyectos o infraestructuras, como el sistema de Choclococha que se menciona aquí, ¿no? Es parecido al trasvase Marcapomacocha del río Rímac. Es un sistema que permite que el río Ica tenga cierta cantidad de agua, pero a pesar de eso, el río no termina en el mar. Última parte de los ríos de la vertiente del Pacífico. Jóvenes, Arequipa y Tacna. En Arequipa tenemos 4 ríos. Los marcamos. Primero, río Ocoña. Forma el cañón del Cotahuasi, el más profundo del mundo. Más de 3.500 metros de profundidad, jóvenes. Luego viene el río Majes, que forma el cañón del Colca, el segundo más profundo del mundo. El río Majes no es el más caudaloso, no es el único navegable, no es el de mayores crecidas,
pero es el río que forma la cuenca más extensa, la cuenca colectora más grande. Luego el río que pasa por la Ciudad Blanca, el río Chili, presenta represas como Aguada Blanca e hidroeléctricas como Charcán y Quinto. En la parte baja, nuestro río Chili pasa a llamarse río Vítor. Por eso muchos le llaman el río Vítor Chili. Y ahora viene, jóvenes, el río más largo de la vertiente del Pacífico. Recuerda que el Sante es el más caudaloso, el Tumbes, único navegable, el Chira, el de mayores crecidas, el Majes, de cuenca más extensa, pero este es el más largo, el de mayor curso. Se llama río Tambo. Nace en en un pequeño territorio de Puno. Entra a Moquegua, donde recorre mayor espacio. Hasta diríamos que es un río moqueguano. Pero la naturaleza caprichosa hace que no termine en Moquegua, no termine en una playa de Moquegua, sino que se desvía y termina en la costa de Arequipa. Se recorre 3 departamentos. Puno, pequeño espacio, Moquegua fundamentalmente y desemboca en Arequipa. Ese es el río Tambo. Y el último río que pasa por la ciudad heroica de Tacna es el río Caplina. Una vez que el río alimenta la ciudad de Tacna, la capital del departamento, al río le pasa lo mismo que al río Ica. Se seca. Por eso lo marco así entrecortado. O sea, el río Caplina también es un río ¿qué? También es un río arreico. Esos son los 13 ríos de la vertiente del Pacífico. Ahora ríos de la vertiente del Amazonas. Veamos. Comencemos con nuestro viaje. Jóvenes, ¿en qué región del Perú nace la primera gota de agua que forma el Amazonas? ¿Recuerda lo que explicamos al inicio? ¿Dónde encontramos el origen más remoto del Amazonas? En Arequipa. Ya. Vamos a hacer ese viaje, jóvenes. Yo lo expliqué sin mapa. Ahora con mapa debería ser más sencillo. Ya, comienza nuestro viaje, jóvenes. Profe, pero no se ve Arequipa, sí, no se ve totalmente Arequipa. Pero por aquí va. Ya, ¿qué está? Profe, ¿qué es eso? Ese es nuestro río Purímac. Está Purímac, sigue avanzando la Purímac, hasta que llegamos a la frontera con Ayacucho. Ayacucho, Huancavelica, por aquí. Y nuestro río Purímac pasa a unirse con el río Mantaro. Previamente el río Mantaro, en Huancavelica, ha formado una de las hidroeléctricas más grandes del Perú. De repente le suena el nombre de la hidroeléctrica, Santiago Antonio de Mayolo. Es activada por el río Mantaro. Bueno, luego de eso, el río Mantaro se une con el río Apurímac. Y de la unión, de la confluencia de esos ríos, nace el famoso río N. Aquí está el N, jóvenes. Ese es el N. A su vez, el N recibe los aportes de un río que viene de la provincia de Chanchamayo, en Junín, selva de Junín. Se llama Perené. Cuando el Perené y el N se unen, forman un pequeño río llamado Tambo. No confunda con el Tambo de Arequipa, este es otro Tambo. El Tambo, a su vez, se une con un río que forma el Valle Sagrado de los Incas. Es el que se ve por Machu Picchu. Es el más importante del Cusco. Es el río Urubamba. Cuando el Tambo y el Urubamba se unen al sur de Ucayali, forman el río más largo dentro del territorio peruano. Río Ucayali. Forma un montón de meandros. Este río Ucayali deja Ucayali y entra a Loreto. Y en la localidad de Nauta, antes de Iquitos, se une con el segundo río más importante. Río que nace, mire, en Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca. Para pasar de Cajamarca a Amazonas, forma el Pongo de Rentema. Para pasar de Amazonas a Loreto, forma el Pongo de Manseriche, el más grande del Perú. Y ya en territorio netamente loretano, primero recibe los aportes del río Guayaga, que es su afluente, y en Nauta nuevamente se encuentra con el río Ucayali. Recién desde Nauta, el río pasa a llamarse como Amazonas, como lo puede ver ahí. Y el Amazonas deja territorio peruano y recorre principalmente territorio brasileño, desembocando en el océano Atlántico. Como el Amazonas
es el que recolecta de alguna manera las aguas de toda esta parte, decimos que ríos como el Marañón, el Ucayali, el Tambo, el Ene, el Perene y todos los demás también son de cuenca ¿qué? Exorreica. Porque alguien diría, profesor, pero yo no veo que estos ríos terminen en el mar. Es verdad, en el Perú no terminan en el mar, pero como son recolectados por el Amazonas, decimos que finalmente las aguas de todos estos ríos terminan en el Océano Atlántico. Jóvenes, esa ha sido prácticamente ¿qué cosa? El viaje de una molécula del agua, de la primera molécula del agua del río Amazonas, desde Arequipa hasta el Atlántico. Si medimos desde Arequipa hasta el Atlántico, el río Amazonas es el más largo del Perú. Otros ríos importantes. El Amazonas tiene luego dos afluentes. Uno viene del norte y marca la frontera con Colombia. Ahí puede ver su nombre, se llama Río Putumayo. Y por el sur, marca la frontera con Brasil. Se llama Yavarí. Repito, ambos ríos fronterizos y afluentes del Amazonas. Esos jóvenes son los ríos más importantes. Por aquí no mencionan el río Madre de Dios, en el departamento del mismo nombre. El río Purús. Bueno, acá se ve Alto Purús, en el sur de Ucayali. Pasamos a la siguiente. Lo que les decía, este es el gráfico donde se puede observar la naciente del río Amazonas, Nevado Quehuilla, provincia de Cayoma, Cordillera de Chila, Arequipa. Y todo el viaje que ya hemos explicado en el mapa anterior. Si medimos desde Arequipa, el río Amazonas es más largo que el río Nilo. Sobre la vertiente del Titicaca, comencemos por el norte. Usted divisa aquí una laguna llamada Suches. Justamente Suches es el nombre de un pez muy abundante en estas zonas. De la laguna Suches nace el río del mismo nombre, río Suches. Nace en el Perú, fronterizo con Bolivia, y luego desemboca en el lago Titicaca, pero por el lado boliviano. Es un río binacional, fronterizo, río Suches. El nombre deriva de la abundancia de ese pez andino. A veces la gente cree que todos los peces de la sierra son truchas. Hay otros también. Es más, la trucha es inclusive una especie exótica, no es propia del Perú. Pero bueno. Segundo río, Huancané. Es casi lineal, mire, no tiene muchas desviaciones. Desemboca al norte del lago Titicaca. Ahora viene el río más importante de toda la hoy, el Titicaca. Nace en la cordillera de Carabaya, con el nombre de Río Grande. Luego pasa a llamarse Carabaya. Este río Carabaya se une con el Quenamari y de ahí el río pasa a llamarse Azángaro. El Azángaro, aguas abajo, se une con el Ayaviri y recién de esa unión, desde esa unión, el río pasa a llamarse Ramis, que es como desemboca. Presente en la parte alta por Carabaya, gran contaminación minera. Se ve fotos de esas zonas jóvenes y pareciese que el río es de color prácticamente naranja. ¿Recuerda que le mencioné el nombre de la ciudad más alta del Perú? Que estaba sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Quién tiene buena memoria? A ver. Más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Clima gélido. Muy bien, Anthony. La Rinconada en Puno. Ya, la Rinconada en Puno, antes de ser ciudad, era un campamento minero, justamente en la cuenca del río Ramis. Es el río más contaminado por la minería en Puno. Bueno, también dijimos que es el más largo. Ahora vamos al río de mayor uso poblacional. ¿Por qué? Porque pasa por la ciudad de Juliaca, como se puede ver aquí en el mapa. Este es el río Coata. Desemboca al oeste del lago Titicaca y se forma de la unión de dos ríos, el Cabanillas por el sur y el Lampa por el norte. Último río afluente del mapa, el de cuenca más ramificada, mire. Río Huenque por aquí, río Uncayame por acá, y forman el río Ilave. Jóvenes, todos estos ríos, ¿qué son? A ver, no se olvide, ¿afluentes o efluentes? ¿Estos ríos qué son? ¿Afluentes o efluentes? ¿Qué dicen? Los que hemos visto hasta ahora. Muy bien, ya me estaba asustando. Si alguien coloca efluentes, ahí sí significa que hasta ahora todo ha sido en vano. Muy bien, ríos afluentes.
Estamos bien, ¿ah? Estamos bien. Pero en la parte sur del lago Titicaca, y para que se diferencie del resto, vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle un color azul más bajo, ¿ya? De la parte sur sale un río. Profe, ¿cómo que sale? Es un río que retira las aguas del lago Titicaca. Su nombre lo delata. ¿Recuerda el nombre? Desaguadero. Como usted ve en el mapa, conforme sigue avanzando, deja territorio peruano y entra a Bolivia. Y es en Bolivia donde culmina. ¿Dónde culmina? Aquí, jóvenes. En un lago llamado, está bien escrito por si acaso, ahí lo encierro, en el lago Popó. Ah, muy bien, profesor. Ahora hay que hacer una corrección. ¿Cuál? Acá dice desemboca, tiempo presente. Lo correcto sería decir desembocaba. ¿Por qué? Bueno, jóvenes, si tiene un pañuelo por ahí, alístelo. Vamos a ver qué pasó con el lago Popó. Este es un informe de la televisión paraguaya, donde dan cuenta del triste final del lago Popó, lago boliviano, como dijimos, y lugar donde antes culminaba el río Desaguadero.
Bien, jóvenes, mire la imagen. Quedemos solamente con esa imagen, ¿no? Uno diría, sí, parece una escena sacada de la película Mad Max, Furia en el desierto. Eh, Uno diría, ¿qué hace una embarcación en pleno desierto? Eso no tiene lógica. Y bueno, lo que ha ocurrido es que en esa zona había un gran lago, joven. Estamos hablando de, usted lo ha escuchado, más de 2000 kilómetros cuadrados. Eso es un territorio que equivale a la cuarta parte del lago Titicaca. Y el lago Titicaca es el segundo más grande de América del Sur. Será un lago importante. Es más, lo mencionan en el informe de la televisión paraguaya, que llegó a ser el segundo lago más grande de Bolivia. Claro está, después del Titicaca. Y mire, ¿convertido a qué? Ni una gota de agua. ¿Ha visto usted las parihuanas, ¿no? Que yacían, por ejemplo, moribundas en el ahora desierto, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, jóvenes, y pensar que hay personas que dicen que no existe cambio climático, ¿no? Bueno, ahí está, jóvenes. Esos son efectos directos del cambio climático. Muy bien, Diego, muy bien, Diego. Algo similar ocurrió en un lago que perteneció a la antigua Unión Soviética. Ahora hablamos de un lago en una ex república soviética llamada en lo que sería Kazajistán, ¿no? El mar de Aral, otro lago pero todavía existe. El mar de Aral todavía existe. Eso sí, lo que ahora usted ve es ni la décima parte de lo que fue en sus mejores tiempos. Aunque en el caso del mar de Aral, ¿no? En Asia, fue si bien eso tuvo algo de cambio climático, ahí se atribuye directamente a actividad humana. Directamente, ¿en qué sentido? En que autoridades políticas en la Unión Soviética decidieron desviar dos ríos que alimentaban a este lago llamado Mar de Aral. Los desviaron para campos de algodón y por eso es que el lago se secó, una tragedia ecológica. Ajá, muy bien, Diego, para producción de algodón. Estamos hablando de una medida tomada en los mejores años de la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 40, 50, 60, donde la Unión Soviética fue una superpotencia. Bueno, ya sabe a qué costo, ¿no? ¿A qué costo? El costo era simplemente pensar en la producción. Y jóvenes, si tuvo inconvenientes para entender lo global en cuanto a vertientes, aquí está el resumen de cada vertiente. Origen, naciente, cuenca, cauce, curso, recorrido, régimen, caudal, escorrentía, de cada una. Profe, ¿y ahora qué hacemos con eso? Joven, no se asuste, esto que usted ve ahí está en su boletín. Más bien, saquémosle provecho a las fotos que están a la derecha. Dígame, cada imagen corresponde a una de las vertientes. Hemos tratado de usar paisajes característicos de cada una. Jóvenes, la primera imagen se ve desértica, ¿no? Profe, no hay verde, salvo el color verde de los trabajadores municipales que se ven ahí y su uniforme. Dígame, la primera imagen corresponde a qué vertiente o a qué vertiente usted cree que corresponde. Correcto, es la del Pacífico. Es más, salí del profe, no solamente el Pacífico, es la del río Rima. Sí, pues, es la del río Rima. De repente se vive por ahí. Y dígame, ¿a qué época del año corresponderá? ¿Verano o invierno? ¿Existen en la imagen elementos que nos haga deducir qué estación es? Muy bien, es invierno, porque en invierno el río tiene menos agua y se pueden hacer obras como de ese tipo. Mire, el tractor o los tractores están en el mismo cauce del río, porque el río ha bajado su caudal. En verano no se podría hacer eso. Jóvenes, y la segunda imagen corresponde a qué vertiente. Mire, el río está formando una curva y lo que lo rodea es totalmente verde. Esa es la vertiente del Amazonas o Atlántico, correcto. Y la tercera, jóvenes, corresponde a la parte superior del río Ramis. Miren la zona, parece un desierto también, ¿no? Bueno, el color que tiene el río Ramis es producto de la contaminación minera. Eso es hoy el Titicaca. A ver, algo rapidísimo sobre mar peruano, jóvenes.
En el mar peruano, jóvenes, hay dos sectores. Sí, dos sectores. La parte norte, donde el mar es caliente, influenciado por la corriente de El Niño, también llamada contracorriente ecuatorial. Esto lo vimos ya en factores climáticos del Perú. Y la que nos interesa, en la parte centro y sur, las aguas son verdes y frías. No se olvide, verdes y frías. Y hay una corriente. ¿Cómo se llama esta gran corriente que la estamos remarcando aquí? Esta es la corriente peruana. La corriente peruana que transporta aguas frías y va de sur a norte, llega hasta Piura, tiene dos ramales. Se divide en dos subcorrientes. La celeste que va pegada a la costa, que por esa razón se le llama corriente costera. Y la de rojo que va de sur a norte es la corriente oceánica, pero las dos forman parte de la corriente peruana. Y para terminar, jóvenes, ¿no? La última parte de geografía, la situación de los glaciares. Datos. En el Perú hay 3.044 glaciares, más de 3.000 glaciares jóvenes. ¿Dónde están la mayor parte de estos glaciares? En la Cordillera Blanca. 43% están en Ancash, Cordillera Blanca. 24% en Cusco, Cordillera Vilcanota. Y 8% en una de Arequipa, Ampato. Pero en general, los glaciares se están derritiendo. Este es el porcentaje de deshielo en cada una. En la Blanca, mire, es el 22%. En la de Huallanca, en Ancash, es de 65%. Y la de Chonta es 92%. Terrible las imágenes, ¿ah? La de Chila, mire, donde nace el río Amazonas, 97% ha sido el avance del deshielo. O sea, un par de décadas más y desaparece el glaciar. Manejo de cuencas. ¿Para qué nos sirve controlar un territorio como una cuenca? Para usar racionalmente y en forma sostenible los recursos como suelo, bosque y especialmente agua. Especialmente el recurso agua. Es una de las formas para administrar un territorio. Y ante los desastres, ante los riesgos, ¿qué es lo que deberían realizar las autoridades? ¿No? Medidas llamadas gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es la anticipación a los desastres, es decir, tomar las medidas adecuadas para prevenir o mitigar las consecuencias de cualquier fenómeno natural. Ya. Jóvenes, estas son medidas para mitigar los desastres en una cuenca. Por ejemplo, ordenar el territorio, definir qué zonas no son habitables, reubicar las viviendas a zonas seguras, construir presas reguladoras para que regulen justamente las inundaciones, para evitar inundaciones, estabilizar las laderas, instalar sistemas de almacenamiento de agua y, como usted puede ver aquí, la labor del tractor, descolmatar el cauce. Profe, ¿qué es eso? Quitar el desmonte. Y este es un gráfico donde usted podría observar cómo en una cuenca se realiza todo eso. Un buen manejo y a la vez gestión de riesgo. Por ejemplo, mire, en la parte superior, las presas altoandinas. Ahí están las paredes para almacenar agua. Más abajo, reservorios más pequeños. Por aquí, andenes en la parte alta. Canales de desvío. Defensas ribereñas para que el río no se desborde. Y en general. Vamos con la primera pregunta, jóvenes. 1. Dice, la vertiente del Pacífico, ¿qué características presenta? Dice, los ríos aumentan de caudal en los meses de invierno producto de la lluvia. Falso. Los ríos aumentan de caudal en verano. Esa es la falsa. Todas las demás son verdaderas. La mayor parte de sus ríos son isorreicos. En la cuenca en la cuenca de algunos ríos han construido centrales hidroeléctricas, como la del Rima, que tiene más hidroeléctricas. Y la 4 dice, la desembocadura del río Tumbes presenta un cauce ramificado, o sea, en delta, verdadero. La clave, jóvenes, sería entonces la letra A.
Ya, ahí está, la A. 2. Relacione. Putumayo, le dije que sirve de frontera entre Perú y Colombia. Sería 1 con B. Mantaro, con C. Principal fuente generadora de energía hidroeléctrica. Se refiere a la hidroeléctrica Santiago Antonio de Mayolo en Huancavelica. 3. Urubamba. Cusco. Forma el Valle Sagrado de los Incas. Y Madre de Dios, la cuenca del Madre de Dios tiene lugares de gran biodiversidad. Se refiere, por ejemplo, al Manu y a la reserva de Tambopata. En la número 2, la clave sería la letra B. Marcamos la B. Ahí está. Pregunta número 3. Jóvenes, está fácil. Lo he mencionado varias veces en la clase. ¿Cómo se llama este río más contaminado en la olla del Titicaca? Esa es la clave. Es a la vez el de mayor longitud. Muy bien. Marcamos la C. C de Ramis. En la cuenca del Ramis es que está, pues, la Rinconada, a 5.100 metros sobre el nivel del mar, la ciudad más alta del planeta. Y es peruana, jóvenes, es puneña. Y sobre el mar peruano, el color verdoso de las aguas en el sector centro y sur es debido a la abundancia de fitoplancton. Verdadero. Check. La mayor diversidad y explotación pesquera se realiza en la costa norte. Falso. Es en la parte central y sur, especialmente en la parte central frente a Anca, Chimbote, porque las aguas son frías. Hay anchoveta. En el norte no hay anchoveta porque las aguas son calientes, son tropicales. El movimiento vertical de ascenso, eso se llama afloramiento. Incrementa la frialdad de las mismas. Verdadero. El afloramiento es el principal responsable de la frialdad del mar peruano. Y 4, la corriente peruana es más intensa entre los meses de enero a marzo, o sea, en verano. La corriente peruana es más fría, es más intensa en los meses de invierno. Por tanto, esto sería falso. Son solamente correctas, jóvenes, entonces, la 1 y la 3. Si es la 1 y la 3 que marcamos, la clave sería entonces la letra D. Bien. Pasemos ahora. Recuerda usted en cuántas categorías nuestro Ministerio de Cultura divide el patrimonio cultural. Primero responda en cuántas categorías. Ya, para aquellos que se han olvidado, correcto, Renzo, 6, son 6 categorías. Ya, yo le voy a mencionar algunos ejemplos y usted me dice a cuál de esas 6 categorías pertenece. Comenzamos. Un galeón hundido frente al puerto del Callao, que data del siglo XVI. ¿Qué tipo de patrimonio cultural sería? Según el Ministerio de Cultura del Perú. Si está hundido desde el siglo XVI, jóvenes, está claro que es más de 100 años, que es la referencia. ¿Cómo se llama el patrimonio? Hundido y con una antigüedad mayor a 100 años. En el ejemplo que he mencionado hablamos de un navío, pero no necesariamente son barcos, también podrían ser, por ejemplo, ceramios encontrados en zonas profundas. Claro, alguien diría, profesor, según la división en cronología que usted mencionó en la parte final, hay arqueológico e histórico, sí, pero eso todavía viene después. ¿Ya? Cuando se haga preguntas acerca de si es arqueológico o histórico, sí, pero no. Veamos primero la categorización hecha por el Ministerio de Cultura. No se olvide, patrimonio subacuático. Menos mal que estamos preguntando entonces, ¿ah? Ese patrimonio se llama subacuático. Y sí, pues, sería histórico, ¿no? Porque es posterior a llegar a los españoles. Pero primero sería subacuático. Vamos a la segunda pregunta. Un quero o un aríbalo incaico, ya me corrijo, ¿no? Urpo, ¿no? Es mejor llamarlo urpo. Aríbalo lo llamaban los españoles. Sería, correcto, un ejemplo de patrimonio cultural, material mueble, porque se puede transportar. Y las huacas que la semana pasada en el informe, que dicho sea de paso estaban descuidadas,
¿Serían qué tipo de patrimonio? Las huacas. Material inmueble. Jóvenes, hasta ahora tenemos 3 de 6. Subacuático, material mueble, material inmueble. Sigo. Buena crónica, ¿no? Nueva crónica y buen gobierno. Se refiere a una crónica elaborada por Felipe Guamá Poma de Ayala. ¿Qué tipo de patrimonio sería? Documental, claro, documental. Ya tenemos, jóvenes, 4 de 6. A ver, la quinta. La primera locomotora a vapor traída o utilizada en el Perú a inicios del siglo XIX. Locomotora a vapor, máquina a vapor en general. Muy bien, patrimonio industrial. Patrimonio industrial. Y la sexta, que tiene que ver con la clase. Las leyendas, las costumbres, el folclore, la medicina tradicional, las leyendas, los mitos, los cuentos, se transmiten de generación en generación. ¿Cómo se denomina? ¿Patrimonio qué? Inmaterial. También llamado intangible. E inclusive hay una tercera denominación, también llamado cultura viva. No se olvide, cultura viva. Ya, ese es el tema principal del día de hoy. Profe, pero yo no veo que diga aquí patrimonio inmaterial. Ya, el patrimonio inmaterial es variado. Veremos hoy día uno de sus aspectos más importantes en este país. ¿Cuál es? Jóvenes, si hubiera que ponerle un apellido a nuestro país, asumiendo que su nombre es Perú, y hay que ponerle apellido, tendría que ser una palabra que englobe muchas cosas que somos y hay en el Perú. Bueno, yo me atrevería a decir que una palabra que pueda ser usada como apellido, ¿no? De Perú, tendría que hacer alusión a nuestra heterogeneidad en muchas cosas. Me refiero a la diversidad. Es decir, Perú y su apellido es diverso, porque, jóvenes, es algo que en diferentes aspectos de la realidad es lo que se nota. Diversidad de climas, diversidad de flora, diversidad de fauna, diversidad de zonas de vida, diversidad de comidas, de platos típicos, diversidad de lenguas, diversidad de etnias, diversidad de costumbres, tradiciones. O sea, en otras palabras, tanto diversidad biológica, o sea, natural, como lo que veremos ahora, diversidad cultural. Vamos a dar una definición que dice la UNESCO al respecto, porque es importante, pero ¿qué le parece si retrocedemos en el tiempo, por lo menos unos 170 años, y nos trasladamos a mediados del siglo XIX, Perú, 1840, 1850, en plena prosperidad falaz? Jóvenes, en esos tiempos nuestro país era todavía más diverso, porque había menos contacto de las personas con cultura occidental capital y de las grandes ciudades con respecto a comunidades o etnias que estaban en el interior. A ver, ¿cuál es el punto, jóvenes? Para los políticos de esa época, 1840, 1850, esta diversidad de lenguas, de etnias, de culturas en sí, que tiene el Perú, fue visto como una debilidad o como una fortaleza. ¿Qué cree usted? Piensa en los Echenique, en los Castilla, en los Vivanco de la época. Correcto, Diego. Y hasta ahora, por suerte cada vez son pocos, hay personas que creen que ser muy diverso es un lastre para el desarrollo del país. Repito, en la actualidad, la mayor parte de las personas se ha dado cuenta de que no es así.
Pero traslademos, por eso decía yo, a la mente de esos peruanos que dirigían las riendas de este país hace 170 años. ¿Por qué pensaban que la diversidad era algo negativo? ¿Por qué pensaban que era una mochila pesada? Y más bien lo que había que buscar no es la diversidad, no es la heterogeneidad, sino, jóvenes, qué es lo antónimo a heterogéneo? Antónimo perfecto de heterogéneo. Profe, homogéneo. Ya. Esa fue una de las políticas. Buscar la homogeneización. Por ejemplo, ¿de qué? De la lengua. Se creía que un país con muchas lenguas tenía un gran problema. ¿Por qué razón? Porque no se podía enseñar, alfabetizar a cada comunidad en su propio idioma, porque ello demandaba, por ejemplo, mayor preparación, más gasto, y el Estado no puede perder la plata en esas cosas, pues, ¿no? Entonces, en vez de que el Estado gaste y se preocupe para que las personas se alfabeticen en su propio idioma, conserven su propio idioma, se creyó conveniente de que solamente un idioma debía prevalecer en el Perú, a costa de los idiomas nativos. ¿De qué idioma estamos hablando? Del español, del castellano. Esa es la razón por la cual, a lo largo de los últimos siglos, las lenguas han ido desapareciendo. Jóvenes, hay lenguas que son habladas por solamente 140 personas en una pequeña comunidad. Retrocedemos en el tiempo. Hace 300 años, ¿cuánto los hablaban? Decenas de miles de personas. Y cada vez que se hace un censo, jóvenes, cada vez que se hace un censo, se nota que la mayor parte de las lenguas disminuyen en miles. ¿A qué cree usted que en cada censo haya menos quechohablantes, menos aymara hablantes, menos personas que hablan shipibo con ibo, o matziguenga, bora y etc.? Una persona que vea los censos hasta podría pensar, uy, en 10 años el Ashaninka ha disminuido en 1,000 personas que lo hablaban. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Los habrán asesinado? ¿Una epidemia se los llevó? ¿Qué ocurre en la mente en esa comunidad? Cualquiera pensaría eso, ¿no? Y sí, es verdad. Lo que menciona, por ejemplo, lo que mencionan Luigi y Diego, tiene mucho que ver. La visión centralista, paternalista desde Lima, una, y los efectos colaterales de la globalización. Hay algunos que de repente hasta ahora no han entendido, profe, exactamente a qué se refiere. Ya voy a poner un ejemplo más cercano a usted. Muy bien, Diego, correcto, por ahí va. Piense que usted ha entrado a Estados Unidos como inmigrante ilegal y se busca la vida en restaurantes, en lavanderías o en cualquier obra de construcción. No puede ir a un trabajo formal porque es ilegal. Lo ubican, inmigraciones lo va a deportar y ya no va a poder cumplir su sueño americano. Entonces usted se encuentra como ilegal en Estados Unidos. Hay jóvenes, cientos de miles de ilegales en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, peruanos, que no tienen documentos en regla. Ya. Allá en Estados Unidos, usted conoce el amor. ¿Ya? Sí. El señor se enamora de una dominicana. O usted, señorita, se enamora de un mexicano. O la nacionalidad que usted quiera. O por qué no de un peruano también, de repente. Encuentra un peruano por allá. La cosa es que eh, se enamora, forma una relación estable, pero su pareja también es ilegal. Mire, producto del amor, tienen su primer hijo, el cual, por nacer, no en Perú, no en Guatemala, no en México, sino por nacer en territorio estadounidense, le correspondería tener nacionalidad estadounidense. Jóvenes, falta 2 semanas
para que nazca su hijo, su hija. Y me imagino que a tan poco tiempo de que se dé el nacimiento, una discusión en la pareja será, ¿y qué idioma le enseñamos? ¿Español o inglés? Y no me diga, por favor, los dos, porque como lengua materna tiene que ser uno. Ya después usted enseña la otra lengua, pero a la vez usted no puede enseñar los dos idiomas. Va a crear ahí un cortocircuito en la pobre cabecita de ese niño. Claro, ahorita lo dice, profe, depende. Sí, tiene razón, ¿no? Si está en California de repente, si está en California o está en Florida, es probable que los padres digan, pero aquí en este estado de Estados Unidos hay mucha gente que habla español, entonces no sería un atraso. Pero digamos que usted se encuentra en un estado donde haya pocos hispanos, se me ocurre Kentucky, y no me refiero al KFC, por si acaso, ¿ya? O que está, por ejemplo, en Nebraska, en Utah, ¿no? En Iowa. Ahí hay pocos hispanos, ahí los hispanos no son ni el 5%. Entonces, en un estado como ese, repito, tiene razón Ítalo, ¿eh? Porque si es California, de repente lo piensan, ¿no? Todavía puede ser, o Florida. No, pero es, como decía, ¿no? Nebraska, ya, Nebraska, por ejemplo, como el comercial de la marca Perú. Ya, jóvenes, lo más probable es que esa pareja decida que su hijo tenga como lengua materna, como lo que han escrito, el inglés. ¿Por qué? Porque balancearían. Si bien es cierto, su corazón dice que aprende español, la realidad indica que sabiendo inglés como lengua materna, tendrá mayores facilidades para desarrollarse en este país. Entonces, en ese aspecto estaríamos perdiendo a un hispanohablante, ¿correcto? Como lengua materna. Ya, lo mismo, jóvenes, ha pasado en el Perú. No ha habido ningún genocidio directo. Lo que ha ocurrido es que producto, como ha mencionado, el centralismo, la discriminación, los padres de familia que hablan una lengua nativa, cuando tienen un hijo, dicen, si le enseñamos nuestro idioma, va a tener un problema de comunicación porque pocos lo hablan. En la universidad en Lima no se habla bora. En la universidad que está en Arequipa no se habla shipibo conibo. En la universidad en Piura no se habla matsigenga. Entonces estaríamos frustrando su destino. Tiene que saber, ¿no? La lengua oficial, o bueno, no hay lenguas oficiales, pero la lengua más hablada en el Perú, y ese es el español. Y perderíamos ahí a un hablante de idioma nativo. Ese es el problema, jóvenes. Bien, ahora vamos, jóvenes, a la parte estadística. Definición. ¿Qué es la diversidad cultural? Según la UNESCO, es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. ¿No? Pues ahí sencillo. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Subrayo dos aspectos aquí, dos palabritas. Dice, se transmiten dentro de los grupos. Profe, ¿cómo es dentro de los grupos? O sea, dentro de las etnias, dentro de las comunidades, dentro de las culturas, dentro de las sociedades. Se entiende que la transmisión de estas expresiones dentro de una comunidad es más sencilla, porque si son miembros de una misma comunidad, tienen los mismos valores, las mismas costumbres o tradiciones. Entonces es más sencillo. Pero también se refiere, jóvenes, a las que se transmiten no dentro de un grupo cerrado, sino entre grupos. ¿Qué significa entre los grupos? Por ejemplo, entre una comunidad asháninca y una comunidad shipibo-conibo. Lo que ocurre, jóvenes, es que revisando la historia universal, usualmente, jóvenes, ¿cómo ha terminado el encuentro de culturas? ¿Qué pasó cuando los persas conocieron a los griegos? ¿Qué pasó cuando los cartagineses
conocieron a los romanos? ¿Qué pasó cuando los macedonios llegaron hasta la India? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando los europeos llegaron a América a fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI comenzaron a poblar América? Ahí se da justamente la interacción entre dos culturas, la europea, cristiana, con escritura, con sus costumbres y tradiciones, ¿sí? Y con otra cultura, la nativa, que creía, por ejemplo, en el dios Sol, en la luna, en la lluvia, y pensaba que los ríos eran dioses también, y hasta los bosques tenían alma. Entonces, dos formas de ver el mundo se encuentran. Y ya sabemos lo que ocurrió, jóvenes. No voy a entrar en esos temas porque eso ya es historia, ya. Ya sabe lo que pasó. Profe, sí. Enfermedades, masacres, genocidio, imposición, aculturación, transculturación, ¿no? Extirpación de idolatrías y todo lo demás. Guerras, profesor. Sí, todo eso, todo eso. Muy bien dicho, Renzo, ¿no? Alienación, enajenación. Profesor, por lo que usted menciona, tal parece que eso es lo natural cuando dos pueblos se encuentran. Ya, así nos hemos comportado, jóvenes, la mayor parte de la historia humana. Por suerte, usted y yo no vivimos en el siglo XV. Si no, agarraríamos una lanza para decir quién tiene la razón. Por suerte, usted y yo hemos aparecido en la historia de la humanidad en esta parte, en el siglo XX-XXI. ¿Por qué? Porque hemos aparecido en una época de la historia donde esa forma de ver la interacción ya es obsoleta, no sirve, ¿ya? No sirve, ¿ya? Bien, eh, nos referimos, ya básicamente a este tipo de contacto, ¿no? Que como repito, ha sido la verdad que muy, muy fuerte, ¿no? Y no debió darse. Profe, ¿cómo se llama este diálogo que debería darse entre las culturas? Es lo que vemos en la parte final, se llama interculturalidad. Una educación basada en la interculturalidad es una educación que se basa en la horizontalidad en el trato. Ninguna es superior a la otra, cosa que no hubo en el encuentro de mundos que he mencionado antes. Jóvenes, vamos a pasar a la siguiente. Estos son datos acerca de la diversidad cultural. Son 55 pueblos originarios organizados en comunidades nativas y campesinas. ¿Ya? Nativas y campesinas. Tenemos la Amazonia. Nativas se llama cuando están en la selva y campesinas cuando están en la sierra. Un dato curioso, antes de ir a la encuesta, un dato curioso. Mire, si le preguntasen a usted cuál es el distrito del Perú, de los más de 1800 distritos, donde hay más quechohablantes, usted pensaría que es un distrito de Puno, de Cusco, de Apurímac o de la Sierra Sur, ¿no? Y no, jóvenes, mire, es San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho es el distrito que tiene más quechohablantes en el Perú. La razón, la inmigración. Más datos, hay 4,5 millones de peruanos que hablan una lengua, que tienen como lengua materna, que hablan una lengua indígena. Son en total 48 lenguas, 4 de la selva y 4 de la sierra. Más datos, 55 pueblos indígenas, 55 etnias, 48 idiomas, como mencionamos. Bien, jóvenes, mientras paso a la siguiente, antes que nos gane la hora, vamos a la encuesta, ¿ya? No se olvide, se llaman comunidades nativas, aquellas que se encuentran en la selva. ¿De dónde descienden? De las tribus, ¿ya? De las tribus amazónicas. Y se llaman comunidades campesinas, aquellas que están en la sierra. No se olvide que la etnia amazónica de mayor población es el Ashaninka, primer puesto. Segundo puesto, el Aguajún, que no le suena. Aguajún es Aguaruna. Y tercer lugar, Shipibo Conibo. Son las 3 lenguas más habladas. Son las 3 etnias de mayor población.
Y las que están en la sierra, no se olvide, se llaman comunidades campesinas. Todavía se practica el trabajo comunal. Recuerda la minca del incanato. Ya, eso todavía se practica en las comunidades campesinas. ¿Recuerda el famoso Aini? Profe, sí, había Mita, Minca y Aini. Obviamente Mita ya no existe, pues, ¿no? Pero Minca y Aini todavía prevalecen. La ayuda mutua dentro de un mismo ayllu. Todavía existe eso. Y recuerde, algo que es transversal a las dos comunidades es la propiedad comunal. Hay lenguas, especialmente en la Amazonía, donde no existe la palabra que haga alusión a mí o tuyo, porque no hay propiedad privada. Luego, no se olvide, las lenguas más habladas son, en general, el quechua, primer puesto, casi 4 millones, el aymara, 444.000, la segunda, y todas las demás son lenguas amazónicas, básicamente. De las amazónicas, la más hablada es la yánica, 68.000, aguajún, aguaruna, poco más de 50.000, shipibo conibo, poco más de 30.000, shawi, 15.688, y las demás lenguas, 41.000. En los artículos 17 y 2 de nuestra Constitución, se habla acerca de la protección que deben tener nuestras lenguas. ¿Ah? Se habla acerca de que el Estado fomente la educación bilingüe y que todos tienen derecho a su identidad étnica y cultural. Y luego los mismos datos, jóvenes, ¿no? Los mismos datos acerca de... Loreto es el departamento donde más lenguas indígenas se hablan. 29 lenguas. Y lo importante que es la diversidad y su respeto, ¿no? Eso lo explicamos al inicio, ¿no? La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Y señala que esta no solamente se limita al ámbito cultural, sino también a otros aspectos de la sociedad, como lenguas, educación, medios de comunicación y hasta mundo empresarial. Y la respuesta, para evitar que una cultura se crea superior a la otra o que haya discriminación, es la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es el respeto, la tolerancia, la horizontalidad entre las culturas. No se olvide. Este gráfico lo resuelve mejor, jóvenes. Miren, ¿qué es la pluriculturalidad? Es el estado en el cual se encuentran las culturas en un país. Profe, están separadas. ¿Sí? Es estudiarlas en forma separada. Es la realidad, cómo están, cómo cada cultura se ha desarrollado. Y la interculturalidad es la interacción entre estas tres, entre las mismas. ¿Ya? No se olvide. Intercultural es interacción, pluricultural es la realidad. Bien, vamos con las claves, jóvenes. Pregunta número 1. Tenemos, Jorge es un estudiante al cual le prohíben, por ejemplo, difundir bailes folclóricos. Esto generó el rechazo por parte de la autoridad. La clave sería entonces aquí, número 1, la clave sería la letra A. Difusión de la diversidad cultural. Pregunta 2. La clave sería la B. La universidad valora y respeta la diversidad lingüística, porque han permitido que una persona se pueda, por ejemplo, pueda sustentar su tesis en quechua. En San Marcos ya ocurrió eso, ¿eh? Sobre respeto a la diversidad cultural, ¿cuáles serían aspectos positivos? Sería la 1, un joven viaja a Puno y se involucra con las tradiciones. Y la 3, las instituciones educativas promueven festivales de danzas folclóricas. La clave sería la C, 1 y 3. Y finalmente, jóvenes, la pregunta número 4. ¿Cuáles serían medidas, ¿no?, para favorecer justamente la interacción entre y la convivencia democrática? Promover la interculturalidad a nivel nacional y valorar las características culturales de los inmigrantes, ¿no? Sería 1 y 4. La clave sería entonces la letra D. Bien, jóvenes,